Bueno, muy buenos días para todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana pues muy productiva y los estamos acompañando el equipo de acompañamiento que está compuesto por la doctora Adriana Forero, que es nuestra médica, María Camila Rodríguez, que es nuestra psicóloga, y quien les está hablando, María Fernanda Echeverri, que soy la doctora. Hoy vamos a tener un taller pues muy interesante, es un tema muy interesante, es un tema un poco delicado, pero pues vamos a exponer cosas que pues podamos hablar y podamos decir y nos podamos pronunciar con respecto a este tema. Yo quisiera hacerles una pregunta y es, ¿qué sabremos? ¿Qué es la violencia? Para ustedes, ¿qué es la violencia? Si quieren pueden contestarme por el chat o pueden abrir su micrófono, como ustedes deseen. Bueno, nosotros les vamos a compartir una definición que es de la Organización Mundial de la Salud y es, bueno, Julio nos contesta, es maltrato, sí, es un tipo de maltrato la violencia. Uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Esta definición, ya como les dije, nos la da la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes quieren agregar algo más eh, que no esté aquí, pues podrían decir. Bueno, vamos a continuar entonces. De acuerdo. Entonces, siguiendo pues estos planteamientos que nos estamos haciendo sobre este tema, ¿ustedes consideran que es apropiado hablar de violencia como un único término o de violencias? ¿Ustedes qué consideran? Si quieren abrir el micrófono, si quieren escribir por el chat, ¿qué consideran ustedes? ¿Que podemos hablar de violencia como un término general o violencias como un plural y no un singular? Si quieren escribir allí por el chat, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, recuerden que todas las respuestas son válidas, todos los puntos de vista son súper válidos. Entonces, em, bueno, pues yo quiero contarles que cuando hablamos del término violencia o violencias, cuando hablamos de la palabra violencia como tal, como que abarca todo un concepto y todo, y ese concepto pues va de la mano como lo explica ahorita la doctora María Fernanda según la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, podemos encontrar diferentes tipos de situaciones que pueden considerarse violencia. Si bien es cierto, la palabra violencia abarca muchos escenarios y cuando escuchamos esa palabra, sin duda alguna, según nuestras experiencias, nuestras vivencias, los conocimientos que hayamos tenido en nuestra vida o en personas cercanas, tenemos muchos escenarios de lo que puede ser violencia. Cuando vamos más allá y miramos exactamente la descripción de esta palabra y el impacto que puede generar en nosotros, podemos encontrar diferentes escenarios o diferentes tipos de violencias. Entonces, contestando pues esta pregunta, realmente podemos hablar de violencias. Siguiente, por favor.
Entonces, quisiéramos preguntarles si ustedes de pronto esa clasificación de diferentes tipos de violencia, si de pronto hay alguna que ustedes quieran compartirnos. Sin duda alguna, este es un tema que hace muchos años atrás no se le daba tanta importancia o no se analizaba tanto en generaciones anteriores, pero que actualmente sí se le da bastante importancia y es algo pues que hay que hablarlo, ¿no? Entonces, quisiéramos preguntarles a nuestros asistentes al taller si conocen diferentes tipos de violencias, ¿cuáles violencias conocen? Bueno, chicos. Entonces, pues mientras vamos pensando qué tipos de violencias conocemos, entonces los dejo con la doctora María Camila que nos va a hablar acerca de estas clasificaciones. Bueno chicos, buenos días a todos y todas las personas que nos están acompañando. Como decíamos ahorita, pues la violencia o las violencias realmente es un tema muy importante a tratar porque no estamos exentos que nos pase. Realmente es una situación transversal a todos los contextos en los que vivimos y realmente es un tema fundamental pues ubicarlo desde la promoción y prevención y por esto es importante pues que hablemos un poco de la tipología, conozcamos un poco más, rompamos de pronto algunos mitos, algunos desconocimientos y nos empapemos un poco del tema. Entonces, como les pregunto, pues hablamos ahorita con la doctora Adriana, ella les preguntaba qué tipos de violencias conocen. Hoy les vamos a traer 3 tipos de clasificación, es decir, los 3 son válidos, se han clasificado de esta manera porque de pronto a nivel teórico o a nivel de políticas públicas lo han hecho de alguna forma o lo han hecho de alguna forma diferente, pero la idea es como abarcar los diferentes contextos. Yo les voy a mostrar los 3 tipos de clasificación y quisiera que ustedes me comentaran un poco cuál les parece como el más idóneo o cuál es el más fácil de entender, de pronto para que nos podamos acercar más a este tema y como les dije ahorita, pues romper un poco como el desconocimiento, los mitos y el miedo a hablar de la violencia. ¿Listo? Entonces, el primer tipo que encontramos, digamos que divide la violencia en 5 clasificaciones, que es la violencia física, que es todo lo que tiene que ver ya directamente de pronto con el empujón, el puño, la agresión directa física, hacer un daño físico al otro. Tenemos la psicológica o la emocional, que viene ligada pues a toda la parte, como lo dice acá, pues el daño psicológico al otro, el daño emocional al otro. Esta es una violencia muy importante porque es la que menos se reconoce en cuanto a las otras. ¿En qué sentido? En que de cierta manera es más invisible, pasa desapercibida, nos acostumbramos a ella, aunque no deberíamos hacerlo, y entonces los comportamientos que se presentan desde la violencia psicológica tienden a no notarse de la misma manera, claro está, como la violencia física, que tiene pues propiamente algo tangible. Digamos que cuando hay violencia física podemos ver qué es lo que se presentó, pero la violencia psicológica y emocional no podemos verlo de primera mano, empezamos a verlo ya después de un tiempo, empezamos a ver de pronto una baja autoestima, empezamos a ver que la persona tiene problemas emocionales y bueno, por esto digamos que es importante también tenerla muy presente y también digamos un poco desenmascararla. Tenemos la violencia sexual, tenemos la violencia económica, que es, digamos, la relacionada con el privar a la otra persona del derecho económico. Entonces, de pronto, cuando otra persona le quita el salario al otro o si le piden, o digamos, si dependo económicamente de la persona, me manipula por medio, digamos, de esa dependencia económica. Y por último, tenemos la violencia de género, entonces, asociada a toda la parte de género y bueno, digamos que esta es la primer tipología, se resume pues en estas 5 y ya vamos a ver una que es un poco más grande y que tiene de pronto una, pues digamos como más clasificaciones. La segunda forma de clasificar, tenemos este modelo que se divide principalmente en 3,
que es la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. Dentro de la violencia autoinfligida tenemos el comportamiento suicida o las autolesiones, es decir, todo aquel tipo de conducta de riesgo hacia nosotros mismos. Entonces, si tenemos una conducta autolesiva, podemos estar hablando de cortes, podemos estar hablando de golpes, podemos estar hablando de intentos de pronto suicidas, ahogo y demás, digamos, como conductas hacia nosotros mismos que nos estén generando pues un tipo de maltrato o un tipo de daño a nosotros mismos. Tenemos la violencia interpersonal, que se divide en dos. La de familia y pareja, podríamos hablar un poco de la intrafamiliar y toda la parte de pareja, y la de comunidad. Intrafamiliar y pareja estamos hablando, bueno, el grupo familiar, digamos que conforme, pues sabemos que todas las familias son diferentes, pero a nivel intrafamiliar hablamos de nuestro grupo familiar. Entonces puede estar esposa, esposo, abuela, abuelo, madre, padre, hermanos, hermanas, tíos, tías, bueno, las personas que estén conformando el núcleo familiar. La presencia de niños, niñas y adolescentes, tenemos también dirigida hacia la pareja y tenemos también dirigida hacia los adultos mayores. La comunidad puede, digamos, dividirse en cuanto a las amistades, entonces si se presenta algún tipo de violencia hacia los amigos, hacia personas que conocemos, hacia extraños, aquí también nos ponen, entonces una persona que no se conocen para nada, pero la otra persona genera un acto de violencia hacia otra persona. Y en la tercera categoría tenemos la colectiva, que estamos hablando de la social, la política y la económica. Entonces ya vendría siendo, digamos, algo más macro, estamos hablando de nuevo pues de la parte económica, estamos hablando de la violencia política, que sucede en todos estos movimientos sociales, que se presenta cuando hay este tipo de pronto de marchas, cuando estamos hablando ya algo más a nivel de cultura, que pasa cuando hay daño de pronto en propiedad pública. ¿Listo? Bueno, entonces cuéntenme, hasta este momento hemos visto estas dos, la primera, tipo 1, y tipo 2, hasta el momento, ¿qué opinan? ¿Cuál les parece de pronto que simboliza mejor? ¿Cuál les parece, no sé, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si algo hace falta? Si conocen alguna otra clasificación, también súper importante que nos la hagan saber. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? Listo, Julio, gracias. Bueno, y de tercero, tenemos una tercera clasificación, que esto digamos que lo hace un poco más general. Primero hablamos de la primera clasificación, que es el tipo de daño, o sea, qué daño sucedió, qué tipo de daño se generó. Un daño físico, un daño psicológico, un daño emocional, un daño verbal, sexual, económico, político o patrimonial. O sea, primero clasificamos el daño que se generó. Luego clasificamos dónde se generó este daño, si fue doméstico, si fue escolar, si fue laboral, virtual, comunal o en espacio público. Y por último, clasificamos quién es la víctima de este daño que se generó. Si fue por género, si fue un menor de edad, si fue un adulto mayor, si hace parte de la población vulnerable, si hace parte de la comunidad LGTBI. O sea, entonces clasificamos, digamos, un poco vamos mirando como desde lo más macro y vamos como sintetizando un poco la información que tenemos. Estos, como les dije, son 3 formas de clasificar. No significa que una prime sobre la otra, no significa que una esté correcta y la otra no, sino que son 3 formas de cómo llegar a pensar como esta violencia que se presentó.
si la miramos más desde el daño, si la miramos más desde el contexto donde se presentó o si la miramos desde la víctima. Entonces empezamos a mirar y a organizar un poco para mirar cuál fue el tipo de violencia presente. Entonces, un poco lo que vamos a resumir acá, y me quiero devolver a la primera, vamos a partir, digamos, como les dije ahorita, pues de la presencia, y esta, digamos, puede ser una de las clasificaciones más cercanas que llegamos a ver de pronto en las páginas, en redes sociales, cuando nos enseñan de pronto en diferentes contextos, puede ser la primera, la más cercana y la que tengamos más presente. Yo quisiera preguntarles, pues digamos, a raíz de esta clasificación, y me parece una pregunta pues muy importante, ya que lo estamos hablando aquí entre todos. Bueno, ya les hice esta pregunta de qué opinan de estas clasificaciones y si le agregarían algo, pero cuéntenme qué opinan al clasificar así, o sea, clasificar realmente nos permite conocer como la violencia o que nos hace falta para entender un poco, porque yo les puedo dar una lista de tipología y realmente lo que quiero que discutamos un poco si esto es útil para que nosotros podamos entender y comprender y digamos interiorizar lo que es la violencia o qué nos hace falta. Cuéntenme ustedes qué opinan de lo que ustedes conozcan, de lo que hayan escuchado, qué les ha servido como para reconocer, interiorizar, identificar. ¿Alguno que me quiera contar, que nos quiera compartir de pronto cómo ve este tema de violencias? Bueno, chicos. Bueno, ok. Vamos a contarles entonces ahora los factores de riesgo que existen en este tipo de violencias. Entonces, está el contexto cultural, factores socioeconómicos, el aislamiento social, factores personales, baja identificación de alertas, limitaciones en las políticas públicas para promover y prevenir, impunidad, poco conocimiento sobre las rutas de acción, el alcohol y las sustancias psicoactivas y la regulación emocional. No sé si ustedes quieren agregar algún riesgo que a nosotros se nos haya pasado o si conocen otro riesgo. No sé si ustedes qué opinen de esto. Bueno, entonces, así como hay unos factores de riesgo, hay unos factores protectores. En los anteriores talleres hemos hablado que los factores de riesgo pues favorecen determinada
situación, en este caso, pues, en nuestro tema de hoy, que es el tema de las violencias, ¿cierto? Y también hemos visto que los factores protectores son aquellos factores que de una u otra manera previenen, protegen, y digamos como que es importantísimo tenerlos presentes porque cuando estamos vulnerables, cuando podemos pasar por esta situación como el tema de las violencias, si nosotros nos apoyamos en estos factores protectores, vamos a tener más posibilidades de encontrar el apoyo que se requiere, poder encontrar la ayuda, no quedarnos de pronto allí con todo lo que implica esta problemática, ¿cierto? En la vida, en la parte, pues en todas las áreas de nuestra vida, sino que si nosotros tenemos estos factores protectores, pues va a ser una ayuda importante, ya seamos nosotros, algún miembro de nuestras familias, amigos o demás. Entonces, el poder tener acceso a programas de promoción y prevención es un factor protector, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en los programas de promoción y prevención se habla abiertamente de estos temas, como en este caso, por ejemplo, que tenemos este espacio abierto para hablar sobre este tema, para aclarar dudas y demás, porque muchas veces uno puede estar pasando por una situación que uno no lo ha analizado como que estoy siendo violentado o violentada y resulta que sí. Y cuando nosotros hablamos de promoción y prevención, estamos hablando de promover la salud y prevenir la enfermedad, ya sea a nivel físico, a nivel mental o a nivel emocional. Entonces, poder tener acceso a programas de promoción y prevención, poder tener acceso a todo este tipo de información que se maneja en estos programas es un factor que es protector porque al conocer todo lo que está relacionado con los diferentes tipos de violencia podemos empezar a analizar lo que estamos viviendo como que posiblemente estamos siendo víctimas de violencia y que no lo habíamos visto o que no sabemos cómo empezar a manejar esta situación. Entonces, ese es un factor protector. Otro factor protector es el contexto cultural, ¿cierto? Entonces, digamos que hay ciertas culturas en las que se puede normalizar más algún tipo de conducta y uno pues puede como aprender ciertos tipos de comportamientos, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales. ¿Sí? Pero si mi entorno familiar, si mi entorno de amigos, por ejemplo, o en la familia, o los aprendizajes que tenemos con las personas que vivimos, si fortalecemos unas creencias y unos hábitos que vayan relacionados más hacia el respeto del otro, el manejo de límites y demás, ese es un factor protector, o sea que el contexto cultural es supremamente importante. Tener también una red de apoyo, eso quiere decir poder contar con alguien con quien yo pueda hablar. Y ese alguien con quien yo pueda hablar puede ser un miembro de mi familia, puede ser alguien de la universidad, puede ser un amigo, puede ser alguien de, digamos, según nuestras creencias, de pronto si frecuentamos algún tipo de iglesia o comunidad, ¿cierto? Pero sí es muy importante no quedarnos solos con esta situación, sino poder acudir en nuestro entorno a alguien que pueda hacer esa red de apoyo, que nos pueda escuchar, que nos pueda orientar, porque como nos decía la doctora hace un rato, muchas veces es algo que no se habla tan fácil, entonces tener una red de apoyo, tener a alguien que nos escuche es supremamente importante y es un factor protector. Tener acceso a oportunidades, ¿cierto? El tener acceso a las oportunidades, pues es que cuando tenemos oportunidades, ya sea de educación, de información, pues eso nos limita un poco más y como que nos va generando un cerco en el que a veces es muy difícil poder acceder de pronto a diferentes tipos de información o de poder salir de la situación que favorece la situación que está generando la violencia. Factores personales, aquí hablamos, digamos, como que sí depende mucho también de cómo nosotros hemos aprendido a manejar las relaciones con las otras personas, poner límites, ¿cierto? A veces si nosotros no sabemos poner límites, se puede empezar a generar una situación que inicialmente no era muy violenta, pero que puede empezar a avanzar y cuando nos damos cuenta podemos estar siendo víctimas de diferentes tipos de violencia, como hemos hablado hasta el momento, pero si yo aprendo a buscar la ayuda, a apoyarme en mi entorno, pero también aprendo a identificar
la situación que estoy viviendo, lo que me está generando, y si tengo que aprender a poner límites y tengo dentro de mis factores personales, por mi formación, por la educación o por la misma confianza que tenga en mí misma, si yo puedo empezar a poner como esos límites y poder como empezar a generar el manejo de las emociones, eso es un factor protector. ¿Por qué? Porque al tener esto dentro de mi personalidad y saber que hay que poner límites, puedo frenar la situación antes de que avance más. Entonces, también es un factor protector en los factores personales, de crianza, de entorno y demás. Y finalmente, en las políticas públicas, porque como hablábamos hace un rato también de estos temas de violencia, algunas generaciones atrás no era algo que se considerara algo tan complejo, de pronto no había una normatividad, de pronto no había ciertas normas que protejan y que generen de pronto algún tipo de protección, y también según pues si se es un menor de edad, si es mujer, entonces, ¿cierto? Las personas que son de la tercera edad, es decir, que actualmente se consideran estas poblaciones vulnerables, y en este caso las políticas públicas también son factores protectores, porque actualmente ya se ve como una situación de vulnerabilidad que se requiere a veces pues todo un manejo, un estudio a nivel psicológico, a nivel social, y mirar hasta qué punto se están vulnerando estos derechos, porque algunas veces pues esto ya puede llegar a constituir incluso un delito. Entonces, estos factores protectores es muy importante tenerlos en cuenta, porque nos va a permitir también ayudarnos a nosotros mismos o ayudar a alguien de nuestro entorno, un familiar, un amigo que pueda estar en esta situación. Bueno, entonces ya con todo lo que hemos dicho, nosotras quisiéramos saber cómo creen que podemos generar mayor conciencia e identificación de las señales de alerta. Si nos quieren, nos pueden escribir o qué opinan ustedes sobre esto. Bueno, chicos, entonces, pues como veníamos hablando, hay unos factores de riesgo y unos factores de protección que van a fomentar o van a disminuir pues la presencia de violencias en nuestro contexto. Dentro de la parte de violencias, pues es muy importante, como yo les decía ahorita, el reconocimiento y la identificación de que se está presentando una violencia. Porque, como les puse ejemplo, digamos, en la violencia psicológica o emocional, a veces caemos en cuenta tarde de que se está presentando, como no es una violencia que tenga de pronto, como les dije, algo tangible, algo que se vea de primera vez, pues seguramente se va a perpetuar y va a ser más silenciosa. A diferencia, pues, de otro tipo de violencias que claramente son mucho más tangibles y que desde la primera vez que pasan, pues ya se evidencia que hay un daño, digamos, como que podemos ver, o sea, un daño al cual podemos referirnos. Pues aquí queremos hablar pues de algunas señales, digamos como muy generales, que se pueden estar presentando cuando se está presentando algún tipo de violencia. Sin embargo, es importante que estas señales nosotros tengamos en cuenta que en cada caso se pueden presentar de una manera diferente, se pueden presentar de una manera más sutil, se pueden esconder de otra manera, no se va a presentar de pronto como en el mismo diálogo, o no se va a presentar de la misma forma, sino que estas son unas generalidades y la idea es que nosotros pues podamos tener una información, digamos, como muy fresca de qué es cada cosa, para que si en algún momento, y esperamos que no, esto se llegue a presentar, pues tengamos, digamos, una señal o una alerta que nos diga esto es violencia, y pues en ese momento podamos pedir la ayuda para parar
pues propiamente eso que se está presentando. Entonces, algunas señales que aparecen, digamos, como es la humillación. Entonces, cuando la persona de cierta manera nos humilla, ya sea de forma verbal o no verbal, esto es muy importante lo que les acabo de decir, porque la gente a veces creemos que porque no hay una, digamos, una palabra, porque no hay un insulto, porque no hay una grosería, la otra persona no nos hizo nada. Pero realmente el lenguaje no verbal es igual de violento que el lenguaje verbal. Entonces, si la persona nos hace un gesto, si la persona nos ignora, nos da la espalda, si se ríe de nosotros y aún así no nos está diciendo una palabra, eso se puede considerar como un tipo de violencia. Entonces, pues digamos, estamos en la parte de humillación, tener en cuenta cuáles son las actitudes o palabras que la persona, por medio de la cual la persona nos está humillando. Si lo está haciendo de pronto solo los dos, si lo está haciendo delante de la gente, entonces también tener en cuenta esto. La invalidación, algo muy importante, porque la invalidación es, digamos, como no validar que nosotros tenemos un punto de vista, una opinión, tenemos una voz, y lo que hace la otra persona es totalmente borrarnos, digamos, un poco esa opinión, ese punto de vista, eso que queremos decir, eso que queremos hacer, y simplemente la persona nos invalida. De nuevo, nos puede invalidar de forma verbal o de forma no verbal. ¿Listo? Les pongo un ejemplo. Ustedes le están diciendo a una persona, como mira, a mí me gustaría que hiciéramos esto, y la persona simplemente te hace y se va. Eso es un tipo de invalidación no verbal. No nos está diciendo nada más, pero simplemente nos está haciendo caer en cuenta como cállate, no sigas diciendo, no me importa, y la persona pues nos invalida totalmente lo que en ese momento queremos comunicar. Las burlas hay mucho tipo de burlas, realmente, digamos, como esto es un tema, y las violencias es un tema complejo, porque como les dije ahorita, se esconden de muchas maneras o pasan desapercibidas de muchas maneras. Entonces, ¿la burla en qué sentido? La burla de si realmente, o sea, es una burla que nos está afectando, si la persona se está burlando de nuestro aspecto físico, de nuestra opinión, de nuestra integridad, de lo que estamos haciendo, como parte de una humillación, como parte de una invalidación, pues esto también hace parte de las violencias. Esto se puede presentar en muchos contextos, se puede presentar en parejas, se puede presentar en las familias, se puede presentar en el trabajo, en el colegio. Digamos, un ejemplo aquí muy importante es el bullying. El bullying, digamos que dentro de las acciones como más notorias del acoso escolar, están las burlas que los compañeros o que, digamos, como el compañero intimidante genera en la víctima. Entonces, las personas pueden decir, no, pero solo le estaba haciendo un chiste, no, pero era una broma. No, es una burla, y es una burla que tiene escondida una violencia, o sea, de cierta manera está dañando su integridad y le está generando una afectación psicológica y emocional. Por eso también pues es muy importante la intimidación de cualquier tipo, la intimidación verbal, la intimidación física, si la persona te acorrala, si te amenaza, si te manda un correo, porque aquí también estamos hablando, pues digamos, toda la parte de violencia virtual. Si te manda un correo, si te manda un mensaje de texto por WhatsApp, por redes sociales, todo esto entra dentro de la intimidación. La agresión física de cualquier tipo, o sea, cualquier agresión física, desde el, digamos, como desde el levantarte la mano, desde el empujón, desde jalar el pelo, hasta el golpe ya directo, la patada, usar algún objeto que entre, digamos, como a dañarnos físicamente. Todo hace parte de la agresión física, y ninguna, digamos, como es menor que la otra. Esto pasa mucho en las violencias también, chicos, y es como cuando la persona te dice, no es tan grave, o a ella le pegaron peor, o eso no es nada. Todo esto hace parte de comportamiento violento, y cualquier cosa, o sea, desde la mínima señal que ustedes identifiquen, ya hace parte de un comportamiento y de una acción de violencia. El miedo, si tenemos miedo a hablarle a nuestra familia por las repercusiones, a nuestra pareja, si tenemos miedo a hablarle a nuestros compañeros, si tenemos miedo de quedarnos solos porque algo nos puede pasar, si tenemos miedo a hablarle a nuestro jefe, todo esto también es una señal de que algo está pasando en ese contexto y que seguramente se está presentando algún tipo de violencia. El aislamiento, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque uno de los comportamientos que hace el victimario a la víctima es aislar a esa persona. Decíamos ahorita en los factores de protección que algo muy importante es la comunidad y la red de apoyo. Entonces va a ser una de las áreas que el victimario va a atacar, es decir, va a buscar que la persona
esté sola, que la persona se aleje de sus amigos, se aleje de su familia, no tenga contacto con personas cercanas, porque de esta manera la vuelve más vulnerable. Entonces, si encontramos, digamos, en un tipo de violencia de pareja, si encontramos comentarios como, no sé, algo en contra de los amigos, que no le gusta que salgas con los amigos, que si sales con alguien o tus amigos o tu familia se pone bravo, si habla mal de ellos y todo el tiempo está como incitándote a que no te juntes más con ellos, pues está generando una acción de aislamiento. Entonces, también es una, digamos, como una alerta para que estemos pendientes. Actos inapropiados a pesar de decir no. Entonces, como todos sabemos, no es no. Cualquier cosa y se le puede decir a cualquier persona. No es no, pero si la persona traspasa ese límite, si tú le estás diciendo que no a algo y la persona aún así no tiene en cuenta lo que le estás diciendo, es un acto de violencia. Las amenazas verbales o por medio de objetos, como lo hablamos ahorita, por medio de la intimidación, cualquier amenaza, de nuevo, una amenaza verbal, una amenaza física, una amenaza cibernética, también hace parte de la violencia. La desregulación emocional, y esto digamos que es algo transversal pues en el comportamiento violento, y es si vemos que la persona constantemente ante una mínima situación de pronto tiene una, digamos como una expresión exacerbada de la ira, si nos dicen, no, es que son mis emociones, es que no puedo controlar mis emociones, digamos, le echa la culpa un poco a esa regulación emocional o esa desregulación emocional, hace parte también del comportamiento violento, porque aquí nosotros tenemos que caer en cuenta que nosotros somos responsables también del manejo de nuestras emociones y que si la persona, en vez de hacerse responsable, simplemente dice, es que tú me hiciste que me diera rabia, es que cuando estoy bravo tú sabes que no me puedo controlar, todo eso hace parte de un acto de violencia. Y también tenemos otra señal que son los gritos e insultos. Un grito, insulto, el uso de groserías, el uso de lenguaje que nos esté afectando, que dañe nuestra dignidad o nuestra integridad, también hace parte de una señal de violencia. Aquí tenemos unos, como les dije, resumidos. Sin embargo, pues también quisiéramos que ustedes nos contaran si conocen algún otro o si quieren aportarnos con otro tipo de señales. Realmente son muchas las señales que se pueden presentar en los diferentes actos de violencias, pero también son muchas las señales que pasan desapercibidas o que se han normalizado. Hablamos ahorita que entre los factores de riesgo está el contexto cultural y muchas cosas se pueden normalizar y muchas cosas hasta nosotros mismos podemos llegar a dudar, como, ¿será que yo estoy exagerando? ¿Será que lo que está diciendo la persona es verdad? No me quiso hacer eso y yo soy la persona que de pronto está pensando que es algo más. Todo esto hace parte del ciclo de violencia, como el dudar también de lo que nosotros estamos percibiendo, lo que nosotros estamos sintiendo, también hace parte de pronto de una manipulación emocional. Entonces, por eso es tan importante como que reconozcamos señales, que las traigamos aquí, que las hablemos abiertamente y libremente, que no le tengamos miedo a hablar de la violencia, porque esto realmente es un tema, como decíamos ahorita, pues de salud pública, de políticas públicas, y es un tema que debemos tratarlo desde la promoción y la prevención, siempre desde temprana edad. Entonces, no sé si nos quieran hablar de pronto de alguna señal o algo que de pronto no hayamos puesto en esta diapositiva, pero que sea igual de importante de tener en cuenta en cualquier acto de violencia. Algo que ustedes conozcan, que sepan, digamos, como que también entra en estas señales de alerta. Bueno, y acá les queremos hablar un poco de algunas consecuencias que también se presentan cuando estamos siendo víctimas de violencia. Son varias consecuencias, de nuevo aquí digamos que resumimos como algunas principales, pero también si es de la opinión o si es del conocimiento de ustedes nos quieren aportar alguna otra, pues bienvenida para que todos aprendamos y también todos reconozcamos esto. Primero tenemos las alteraciones en el sueño. Puede ser que cuando estamos pasando por un episodio, por un acto, por un ciclo de violencia, pues se altere nuestro sueño. Entonces durmamos muy poco, durmamos intermitente, no logremos conciliar el sueño. O por el contrario, durmamos mucho. Entonces,
que usualmente dormimos las 7 horas, pero estamos durmiendo 10, 12 horas, porque también recuerden que todo esto pues afecta al estado del ánimo. Y el sueño pues es, digamos, como un signo importante también de toda la afectación del estado del ánimo, de las emociones. Entonces pueden haber alteraciones del sueño para los dos lados, tanto dormir mucho como dormir muy poco o tener como intermitencias en el sueño. También podemos tener alteraciones en la alimentación, es decir, podemos disminuir nuestra ingesta de alimentos, comer muy poco, saltarnos comidas, que no nos dé hambre, o por el contrario, podemos tener una ingesta, digamos, de alimentos como más desmesurada que usualmente lo tenemos. Podemos tener atracones alimenticios, podemos tener ingesta emocional, porque también como estamos atravesando pues digamos como una situación de estrés alto frente pues digamos a la violencia que estemos viviendo en ese momento, de nuevo pues vamos a tener una afectación emocional. Y una de estas puede ser como los atracones o la ingesta emocional, que nos va a llevar de pronto a tener esa ansiedad de comer todo el tiempo, de todo el tiempo estar pendiente de la comida, de no sentir que nos saciamos, o por el otro lado, como les dije, no sentir nada de hambre, que también es una expresión emocional. ¿Nos puede afectar directamente nuestra autoestima? Claro que sí. Una de las consecuencias, digamos, principales de haber pasado por una situación de violencia o estar pasando por una situación de violencia es la afectación directa que tiene con la autoestima. Y de hecho, la autoestima, digamos, si estamos atravesando por una situación de violencia, nuestra autoestima se va a ir afectando, digamos, progresivamente, y eso va, digamos, a dar paso a que nosotros nos mantengamos en ese ciclo de violencia, porque como nuestra autoestima está siendo afectada, estamos siendo vulnerados de cierta manera, empezamos a perder límites, empezamos a perder de pronto el poder levantar la voz, decir que no, tomar decisiones, como les dije ahorita, dudar de nosotros mismos, bajar la cabeza, tomar actitudes sumisas, y esto pues digamos que es una consecuencia, pero también digamos que se va a convertir también en una causa, y es que va a permitir o digamos va a abrir la puerta a que nosotros también estemos vulnerables a que este ciclo de violencia o estas violencias se sigan presentando. Otra de las consecuencias, como les expliqué ahorita, el aislamiento social, el perder nuestras redes de apoyo, el sentirnos solos, el no poder de pronto contar con personas a nuestro alrededor, porque la violencia nos ha ido quitando también, digamos, esos espacios de red de apoyo, esos espacios de comunidad, que como les dije ahorita, son un factor protector. También se pueden presentar diferentes alteraciones del estado del ánimo, o también podemos llegar a también ser diagnosticados con algún, digamos, como algún trastorno mental o alguna enfermedad mental. Dentro de alguna de estas está la ansiedad y la depresión, entonces también es muy importante, y esto va a ir ligado también a las anteriores que les mencioné y muy ligado a la baja autoestima. Entonces también se pueden presentar, digamos, ya alteraciones de ánimo muy fuertes, y también, seguido a esto, conductas de riesgo. Muchas personas que han estado atravesando por ciclos de violencia muy largos han tomado la decisión de presentar conductas de riesgo al punto que han sido pues fatales. Entonces también una, digamos, como de las conductas más presentes pueden ser las autolesiones o los intentos de suicidio, mientras se está atravesando por conductas o bueno, por situaciones de violencia, de pronto cortas o crónicas, porque también se puede presentar de las dos, y es que podemos pasar por un episodio de violencia, o sea, uno, y esto ya es una, digamos, como una situación suficiente para poder tener estas consecuencias, pero también podemos pasar por un ciclo de violencia crónico, es decir, que durante muchos años, durante mucho tiempo, estemos sometidos a conductas de violencia constantes. Bueno, entonces hablemos de la promoción y la prevención. Como ya hablábamos, el solo hecho de hablar de este tema ya nos ayuda a prevenir, porque tenemos más conocimientos de lo que son las violencias, del impacto que generan, de los síntomas que puede manifestar que estamos sufriendo violencia, y que nos va a ayudar pues a poder determinar e identificar si estamos pasando por esta situación o alguien de nuestro entorno que podamos ayudar en algún momento. Entonces, la sensibilización importantísimo, como hablábamos, el hecho de tener estos espacios en los cuales podamos tocar el tema, aclarar las dudas, conocer un poco lo que significan las violencias y el impacto que esto genera en todas las áreas de nuestras vidas, ¿cierto? Como este taller.
de acuerdo. Hay también diferentes tipos de material que se encuentra también en entidades que buscan, digamos, como la prevención de los derechos o defender los derechos de las poblaciones y demás. Entonces, sensibilizar, tener información y poder hablar del tema es algo que previene las violencias. La regulación emocional es importante. Nosotros tuvimos unos talleres hace unas semanas donde hablábamos de regulación emocional. En ese taller aprendimos que las emociones están allí para indicarnos algo, que las emociones que tenemos, que pasamos en algún momento o que identificamos hay que analizarlas. Y cuando analizamos esa emoción que está allí para contarme que algo está pasando, al regular esta emoción, al analizarla, puedo darme cuenta si esta situación me está afectando, qué me está generando, me estoy sintiendo limitada, estoy sintiendo que hay algo que no está muy bien en mi relación de pareja, algo me está haciendo sentir incómoda constantemente con un familiar, de pronto con un compañero, y poder tener esta regulación emocional, escuchar mis emociones, identificarlas, saber qué es lo que estoy pasando, qué es lo que estas emociones me quieren contar con esta situación. Esta regulación emocional nos puede ayudar, número uno, identificar que estoy posiblemente siendo víctima de una violencia, pero también poder regular estas emociones me van a ayudar a disminuir el riesgo de estar en depresión, de estar en ansiedad, porque cuando yo regulo mi emoción y me doy cuenta que estoy de pronto triste, con un estado de ánimo bajo, puedo buscar con quién hablar, alguna actividad que me ayude como de pronto a también manejar un poco el ánimo triste y demás, pero si yo no hago esa regulación emocional, no identifico qué es lo que me está pasando, puede suceder lo que nos decía la doctora Camila hace un momento, me refugio en la comida. Entonces, en lugar de analizar qué es lo que estoy sintiendo, prefiero ir a la nevera y comer y comer y comer, porque no estoy haciendo un análisis de lo que estoy sintiendo, sino que estoy intentando llenar con comida esta situación de las emociones. Entonces, en lugar de refugiarnos de pronto en las comidas, de pronto en lugar de aislarnos, de pronto en lugar de encerrarnos nosotros en esta situación, el mirar nuestras emociones, analizarlas, regularlas y buscar ayuda es un factor de prevención y de promoción, ¿no? O sea, promoción y prevención, como les decíamos hace un ratito, es prevenir y promover la salud, en este caso física, mental y emocional. No ser cómplices con el silencio, porque este tema, pues a veces uno no es directamente quien está siendo víctima de la violencia. Pueden haber personas, miembros de un grupo de amigos o familias o vecinos donde nosotros nos damos cuenta que alguien está siendo violentado, pero a veces no sabemos si podemos de pronto hacer algún tipo de ayuda por esta persona, y a veces el guardar silencio simplemente nos hace cómplices, y a la larga, pues, si no se rompe ese ciclo de violencia, esto puede continuar incluso teniendo desenlaces graves para el futuro, desenlaces fatales y demás. Fomentar el buen trato. El buen trato es importantísimo a todo nivel, a nivel de compañeros de trabajo, a nivel de amigos. Cómo nos tratamos nosotros en nuestro entorno familiar es un ejemplo que le estamos dando a los niños de nuestras familias, y muchas veces no somos conscientes que el mejor ejemplo a veces ni siquiera es lo que hablamos, sino cómo nos comportamos. Entonces, si estamos en entornos en los cuales se fomente el buen trato y el respeto, pues eso disminuye y previene las violencias. Pero definitivamente hay entornos familiares, sociales, de amigos y demás, donde lo que se fomenta es un escenario que no es el buen trato. Entonces, si hablamos de prevención y promoción de las violencias, es importantísimo fomentar el buen trato y el respeto. También es muy importante identificar las conductas violentas, y creeríamos que no justificarlas, ¿no? Porque a veces en nuestro entorno encontramos personas que tienen comportamientos violentos, que se irritan muy fácil, que gritan, que toman elementos, que los tiran, que los rompen, y que muchas veces estas personas justifican sus conductas violentas porque son
pueden justificarlos con cosas como que es que yo soy muy temperamental, es que yo soy de un humor muy, soy muy malhumorado y demás, pero realmente si nosotros analizamos estos comportamientos y estas conductas no tienen justificación. Simplemente a veces nosotros no identificamos que hay una conducta violenta y podemos estar atravesando por situaciones en las cuales estamos siendo violentados y a veces no nos damos cuenta cuando hay personas cercanas a nosotros que tienen estas conductas y o ellos los justifican o uno lo justifica. Y pues eso es algo que no podemos normalizar, ¿verdad? Las conductas violentas no las podemos normalizar y verlas como algo que fue solamente porque estaba molesto y eso se le pasa, ¿no? Sino que todas estas conductas hay que identificarlas, hay que mirarlas. Si se convierte en algo repetitivo, si es algo que definitivamente marca esa relación interpersonal, hay que identificarlas para empezar a tomar cartas en el asunto. Y como hablábamos, que es importantísimo no normalizar absolutamente ninguno de los factores que hemos hablado. Porque, por ejemplo, en las relaciones de pareja a veces uno normaliza que la otra persona se puso un poquito violento porque es que está celoso o está celosa, porque es que me quiere mucho, porque es que yo soy importante. Realmente cuando nosotros justificamos todos esos comportamientos, lo que estamos haciendo es normalizarlo y verlo como si fuera un comportamiento justificable y puede definitivamente ser un comportamiento que hay que analizar, que hay que mirar, que hay que poner un distanciamiento, que hay que hacer algo porque de lo contrario vamos a estar siendo víctimas de un círculo constante o una situación que no va a tener de pronto solución. Entonces, el no normalizar, el no justificar estas situaciones que llevan a las violencias es algo que nos va a ayudar a detener esa situación. Pero si nosotros normalizamos, pues no vamos a poder identificar, incluso como nos decía la doctora María Camila, a veces nos vamos a sentir un poco confundidos de si realmente esto es normal o no, lo que estoy pasando o la actitud que veo en nuestro entorno. Entonces, los invitamos a que tengan en cuenta estos factores de prevención de las violencias. Bueno, chicos, y quisiéramos, pues, sabemos que este no es un tema, pues, digamos, fácil de hablar, de pronto tenemos mucha reserva frente a cosas que se pueden estar presentando. Nosotros con este taller, pues, como les dijimos ahorita, queremos generar, pues, un espacio de promoción y prevención, pero también claramente estamos abiertos a que se comuniquen con nosotros si algo se está presentando, si los podemos ayudar de alguna manera, si les podemos dar una guía, porque es muy importante, como decíamos ahorita, pues no quedarnos callados, como realmente hablar de esto, así sea preguntar, si no estamos seguros, preguntemos con otras personas, ampliemos siempre pues nuestra red de apoyo y nuestra comunidad, que va a ser muy importante en todo este proceso. Entonces, pues les agradecemos mucho que hayan estado hoy y estamos abiertas pues a cualquier duda, inquietud, comentario que nos quieran hacer frente a este tema, de forma personal, de forma privada, para que podamos pues ayudarles y poderles brindar pues una guía y una orientación. Bueno, queremos darles gracias por su asistencia, recordarles que no nos quedemos callados y como dijo la doctora María Camila, aquí estamos para ustedes. Y también el 26 vamos a tener una actividad cultural donde